Hola, muy buenas tardes. Quien te saluda, Liliana Marcus. Y bueno, estamos aquí para compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Y te invito a que abras el libro del libro de Éxodo, capítulo 32. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero nos habla del pueblo de Dios cuando Moisés fue al monte Sinaí, fue a la presencia de Dios, ¿no? Donde Dios le dio las tablas de la ley, y él tardó como 40 días. ¿Y qué pasó? El pueblo se impacientó y pecaron contra Dios. Y nos habla en este capítulo, ¿no? que la impaciencia, la idolatría del pueblo de Dios, la ignorancia, porque era un pueblo ignorante, los llevó a pecar contra Dios, como hoy en día hay muchos que ignoran la palabra de Dios y bueno, se llevan por costumbres, por sus crianzas, como los han criado sus madres, sus padres, ¿no? Pero no tienen conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que mi pueblo se perdió por causa del conocimiento de Dios. Y este pueblo había pecado contra Dios. Habían hecho un becerro de oro para idolatrarlo, porque ellos querían poner la fe en algo visible, pero sin embargo Dios es invisible, no lo podemos ver, pero sabemos que Dios es un Dios real, que Dios existe desde siempre y que nos muestra que realmente está con nosotros a través de las situaciones, de las circunstancias, que Él escucha nuestra oración, que Él ve nuestro sufrimiento, que Él ve nuestro clamor, porque el pueblo de Dios estuvo 400 años esclavos en Egipto y clamaron a Dios y le pidieron que podían ser libres. Y cuando Dios los sacó de toda esa esclavitud, que vieron la mano de Dios a favor de ellos, que vieron la gloria de Dios, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo Dios peleó a favor de su pueblo, pero sin embargo fue un pueblo rebelde, fue un pueblo impaciente, y ellos querían idolatrar a algo o a alguien visible. Y sin embargo Dios es invisible, ¿no? Él está en todo lugar, Él lo sabe todo, dice que Él es el Dios omnipotente, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿sí? Y uno de los mandamientos que Dios nos dio es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero ellos, sin embargo, quisieron adorar a un becerro de oro. Y acá Aarón, que era el hermano de Moisés, que estaba con el pueblo, que todavía no había recibido esa unción de Dios, se dejó llevar por el hombre, no quiso agradar al hombre, y por el clamor del pueblo cedió a que ellos hicieran ese becerro de oro y lo idolatrasen. Y así sufrieron las consecuencias, ¿no? Porque cuando Moisés vino con las tablas de la ley, se encendió a ira contra ese pueblo. Imagínense, Dios también se encendió a ira contra el pueblo de Dios, ese pueblo que tanto amó, que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora estaban adorando a otros dioses que no sea el Dios de Israel, el Dios de Abraham, ¿no? Y Dios los iba a destruir a causa de ese pecado. Pero hubo un líder, Moisés, que intercedió por el pueblo de Dios y intercedió sabiamente y le dijo: ¿cómo, Dios? Dice, este pueblo que tú sacaste con mano fuerte del pueblo de Egipto, ahora los vas a destruir. ¿Qué van a decir nuestros enemigos, no? Intercedió con sabiduría frente a Dios por este pueblo, y Dios nos los destruyó, porque dice que Él nos amó de tal manera que realmente Él no quiere lo malo para nosotros. Si bien nos castiga, nos corrige a causa de nuestras desobediencias, porque la obediencia de Dios trae bendición de Dios, pero la desobediencia trae consecuencias.
Y el pueblo de Dios tuvo que sufrir las consecuencias de ese pecado, de esa idolatría por haberse volcado a esos ídolos. Cuando Dios realmente es un Dios vivo, Dios es un Dios real, nos muestra constantemente que Él está con nosotros, que no quiere nuestra muerte espiritual, que no quiere la destrucción del ser humano. Dios quiere la salvación del ser humano. Por eso en ese momento Moisés intercedió por su pueblo, como también Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador. Dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es nuestro Señor y Salvador, el que intercede por nosotros delante del Padre Celestial, en donde podemos ir a Él constantemente, las 24 horas, porque Él está de guardia todos los días, todo el día, en cualquier momento, cuando estemos en necesidad, cuando estemos en debilidad. Si le hemos fallado, si hemos pecado, podemos ir a Jesucristo, que Él es nuestro intercesor delante de Dios. Por eso debemos clamar a Dios en el nombre de Jesús, porque Dios nos mira a través del sacrificio de Jesucristo. Y Él está intercediendo por nosotros, por sus hijos. ¿Para qué? Para que no seamos destruidos, para que por medio de la fe en Jesús nosotros podamos obtener el perdón de pecados, podemos ser limpios por la sangre de Jesucristo, podamos ser una nueva criatura, podemos alcanzar la vida eterna. Amén. Y es por fe en Jesús, es por fe en el sacrificio de Jesucristo. Amén. En aquel momento todavía no había venido Jesús, pero Dios le había dado mandamientos para que lo obedecieran, para que llevaran una vida sana, santa para Dios. Pero sin embargo ellos pecaron, se rebelaron contra Dios y su siervo Moisés, su líder, intercedió por ellos delante del Padre y Dios no los destruyó. Hoy tenemos al sumo sacerdote, a Jesucristo, que intercede por nosotros y que podemos ir a Él, como dice Hebreos 4:16, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Nosotros no creemos en un Dios de madera, no creemos en un Dios de metal, no creemos en un Dios de palo, porque Dios es un Dios real. Un Dios que realmente nos muestra constantemente que Él está con nosotros, con cada uno de aquellos que creen en Dios, que le creen a Dios lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer en Dios y creer a lo que Dios nos dice, la palabra de Dios, sus mandamientos, porque Él nos dejó establecido su palabra para que le obedezcamos. Sabemos que en la obediencia a Dios está la bendición de Dios, pero en la desobediencia están las consecuencias. Y este pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de haber desobedecido a Dios, de haber inclinado su corazón a dioses paganos. Por eso yo quiero decirte en esta tarde, no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu corazón, no sé a qué Dios estás clamando, pero déjame decirte que hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús, el único que murió por nosotros es Jesucristo. Él murió y resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que por medio de la fe nosotros podamos alcanzar la salvación. Y bueno, esta es la reflexión que te dejo. Dios no es un Dios de madera, Dios no es un Dios de metal, Dios es un Dios real que permanece para siempre y quiere hacerse real en tu vida hoy y siempre.